Soy el pastor Juan José Gil. Estamos en un momento bastante crítico en estos meses. Acuérdate que estamos todavía a principios de 2024, pero que todo apunta a que muy pronto las naciones podrían ponerse de acuerdo para coronar a la serpiente. Y si eso ocurre, como ha ocurrido muchas veces en la historia, cuando se le ha dado demasiado poder a una persona o a un grupo, a algún estamento, ya sea político o militar, que desgraciadamente se ha transformado en un peligro para prácticamente el resto de la civilización, de las naciones, de la cultura, de lo que haya imperando en ese tiempo. Sí, estamos en un momento yo diría, de emergencia. Si se produce este efecto que muchos esperan, es decir, que la serpiente pueda reinar a sus anchas, como se diría vulgarmente, o reinar con dominio y poder sobre las naciones, entonces nos vamos a encontrar con que personas que jamás fueron votadas por nadie, personas que jamás conocieron seguramente lo que significa la democracia, o por lo menos la democracia verdadera, porque muchos alardean de que vivimos en una democracia, pero el llamado poder del pueblo está en unas poquitas manos, como ocurre en lugares muy comunes de todo Occidente, que los ciudadanos apenas tienen oportunidad de participar en los eventos políticos de las naciones. Se dice que es que vivimos en una democracia representativa, pero eso significa que el ciudadano medio, el habitante común y corriente, pues tiene como mucho la posibilidad de entregar una papeleta en una urna aproximadamente cada 4 años, y con eso se despacha, es decir, le entrega todo lo que tenga que ver con el asunto político, es decir, la administración del Estado, la administración de la economía, de los impuestos, la administración de la sociedad en general, con la cultura, con la educación, con todo lo demás, y por supuesto ahí está la sanidad, está el transporte, está el turismo, están un montón de cosas, y también por supuesto el control de las empresas. Bueno, pues cuando se le entrega a alguien, a unos pocos, el poder de todo eso, y el ciudadano medio, repito, mira para otro lado y se olvida, entonces normalmente la administración se transforma en algo así como una especie de colectivo de poder. Es decir, van a empezar a mangonear, van a empezar a hacer todo lo posible por beneficiarse ellos de esa posición de poderío y gobernar a sus anchas. Esta es la realidad humana, es que somos humanos, somos seres humanos, no nos olvidemos, no somos ángeles, no somos ciudadanos del cielo, aunque los cristianos sí que consideramos que pertenecemos a ese reino y de hecho estamos aprendiendo a vivir a ese nivel. Pero la humanidad que no conoce a Dios no lo hace, ni se preocupa por ello, al contrario, aprovechan todo lo que puedan para ponerse por encima de los demás, para gobernar o administrar los bienes de la ciudadanía, los bienes del Estado. Acuérdate que el Estado no produce nada, lo único que produce son gastos. Es cierto que gobiernan, pero prácticamente en los tiempos en los que estamos, casi que la inteligencia artificial podría hacer un papel mucho mejor que la mayoría de los gobernantes. Y no lo digo para defender la inteligencia artificial, lo digo porque es importante señalar tristemente la poca eficacia que hay en la justicia, en la política, en los servicios sociales o en los servicios a la población en general, que muchas veces se utilizan como plataformas de enriquecimiento, de enriquecer a los amigos, en fin, hay tantas cosas de las que hablar y la corrupción está tan extendida
que es el mundo que vivimos, es el mundo que nos ha tocado, es el mundo que Dios ha querido que estemos aquí para aprender lo que no se hace. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Lo que quiero señalar es el hecho de que estamos viviendo en un momento de emergencia. Y cuando hablo de emergencia estoy hablando de cosas graves, cosas serias. Es decir, estamos viviendo en un momento en el que todos corremos riesgos, todos corremos peligros. Y peligros que pueden ser inminentes. Si en estos momentos o en los meses próximos se coronara a la bestia, o se coronara a la serpiente, como queramos verlo, entonces seguramente deberíamos ya de una vez olvidarnos de todo vestigio de democracia, porque unos pocos van a tomar el control de toda la humanidad, prácticamente de todos los países, a menos que haya países que no hayan dado su consentimiento a la bestia, a la serpiente, y por tanto se queden un tanto al margen, lo cual será muy difícil porque los que gobiernan tienen suficientes recursos como para presionar y para quitarse del medio la oposición. Bueno, son los tiempos finales, lo estamos alcanzando, el final de los siglos, el final de los tiempos. Creemos que la venida de Jesús se acerca y como él mismo anunció, lo leemos ahí en los evangelios, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y 21, todos esos capítulos que nos hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo como Mesías y Rey para gobernar las naciones. Bueno, pues antes de eso, Jesús, los discípulos también, es decir, los apóstoles, y los profetas ya mucho antes lo habían escrito, vendrían tiempos de tribulación y angustia, vendrían tiempos difíciles, porque el ser humano quiere gobernar de forma absolutista y totalitaria, como la mayoría de la gente cree que es mejor, por lo menos para sus propios intereses. Algunos incluso lo defienden que es mejor para el interés general. La verdad es que vivimos en una enorme y gran hipocresía, pero es lo que hay. Entonces yo diría, tenemos que prepararnos para la emergencia que se acerca, eso es muy importante. Imagínate que estuviéramos viviendo en un confinamiento global, donde nadie puede salir de su ámbito, ya sea de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, donde no puedes ir a ninguna parte, tienes que vivir a expensas de lo que el Estado te provea. Y entonces vas a tener que conformarte con cualquiera que sea la limosna que te entreguen, vas a tener que conformarte con lo que haya. Y entonces podrán también dictar que la población pase por esto o aquello, obedezca a esto o lo demás allá, que se impongan medidas de tipo social, de tipo sanitario, de tipo económico, de muchas formas. Y entonces, ¿dónde estará la libertad? ¿A dónde habrá huido? ¿Dónde estará la libertad de movimiento? ¿Dónde estará la libertad de elección? Cuando hablamos de emergencia en estos momentos, tiene mucho que ver con eso, aparte de que puedan venir guerras, puedan venir desastres naturales, entre comillas, o puedan venir otras tragedias, otras desgracias que, en fin, que seguramente ocurrirán, como también está revelado en Apocalipsis, está revelado en muchos otros lugares de la Biblia. La emergencia es real. Por eso estamos tratando de que el próximo encuentro que vamos a tener tenga ese cariz, esa distinción. Lo estamos llamando hazlo ahora. Es decir, lo que tengas que hacer en plan de emergencia, en plan de preparación, tienes que hacerlo ya. Tienes que hacerlo si quieres mantener un cierto estatus de mayor independencia, de mayor libertad. Si estabas pensando en unirte con otros o a nivel familiar,
prevenir a tu familia de esos confinamientos, de esas obligaciones impuestas. Entonces trata de independizarte lo antes posible. Consigue salir de las ciudades, consigue entrar en los campos, ir a las montañas, o ir a la selva, o ir a los desiertos, a lugares donde no haya tanto control. Esto es muy importante. Si quieren mantener digamos, una cuota suficiente de libertad, entonces tendrás que tomar medidas. Tienes que, y ya lo dicen muchos países, lo han dicho muchos gobiernos, ya lo llevan años diciendo, tienes que proveerte de alimentos, tienes que proveerte de cosas básicas, tanto para la salud, como para la higiene, como para la alimentación, para cualquier cosa que consideres que vas a necesitar. Provéete de cosas necesarias para mantenerte un tiempo de emergencia que puede durar años, puede durar como mínimo meses. Y no te extrañe que durara años. La Biblia lo dice así, vendrán 3 años y medio, eso es lo que se señala, puede ser que sea más o puede ser que sea menos, en el sentido de que estemos antes o después de los tiempos marcados. Pero sea como sea, nos estamos acercando a un punto de emergencia, a un punto de decisión clave. Y todos nosotros tenemos que mirar en esa dirección con una disposición a mantenernos firmes, a tener el máximo posible de libertad y poder avanzar en nuestro cometido o en nuestros deseos, propósitos, metas, objetivos y demás. Yo diría que hay un frente que tenemos pendiente todos, y es el frente de la oración. Deberíamos de entender que nunca como ahora los creyentes estábamos llamados a presentar un frente firme, poderoso, de oración delante de Dios. Humillémonos, pongámonos en sus manos y clamemos a Dios para que Él intervenga. Clamemos también para que se detenga el avance del enemigo de manera que podamos adquirir una mejor posición. Si queríamos ir a otro país, que podamos hacerlo. Si queríamos ir allá lejos a las montañas, que tengamos el tiempo y la ocasión para hacerlo. Si queríamos adquirir un terreno, que también podamos adquirirlo. Si por lo que sea queríamos salir de nuestra situación actual, pensando en la emergencia, por supuesto, e ir a otras condiciones mejores, sean las que sean, incluso si fuera en medio del Sáhara, en medio del desierto de Gobi, en medio de cualquier otro sitio, que por favor tengamos el tiempo, por lo menos, de ver abrirse las puertas para que podamos atravesar. Algo así como, y lo he repetido muchas veces, como lo que vivieron muchos profetas, que viéndose en situaciones de emergencia, esperaron en Dios, en oración y velando, para recibir socorro, recibir auxilio, ya desde Moisés, a Elías, a tantos otros. Ahí están en la Escritura para darnos a todos nosotros testimonio y ejemplo. Y deberíamos de tenerlo muy en consideración. Estamos en situaciones tan amenazantes, tan peligrosas como en aquel tiempo. Si leyéramos todas las amenazas que hay hoy sobre la humanidad, nos asombraríamos, pero por lo general o se ocultan o bien se blanquean de alguna manera, quizá echándole la culpa al cambio climático o cualquier otra historia. Pero la realidad es que vivimos grandes amenazas, quizá como nunca antes, a nuestra libertad, a nuestra integridad, a nuestra salud, a nuestra, a nuestra forma de ver la vida, a nuestra trayectoria, incluso a nuestra fe. Si las personas que amamos a Dios no nos plantamos firmes para llegar a ser un ejército de oración, de intercesión, de lucha espiritual, nos vamos a ver muy, muy apurados, muy, muy necesitados. Sabemos, por supuesto, que
también tenemos que mantener nuestros ojos en el Señor y esperar en su salvación, esperar en que las cosas soplen a nuestro favor en el sentido de que seamos protegidos. Jesús mismo, lo hemos citado muchas veces, en Lucas 21 nos dice, para estos tiempos, que estuviéramos en oración, velando, para que fuéramos dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán, evitando las tentaciones del enemigo, evitando el caer en vanidad, en borracheras, en glotonería, en todas estas cosas que hoy en día están muy metidas en la sociedad, porque vivimos en la sociedad de consumo, vivimos en la sociedad de la opulencia, de la riqueza, vivimos en muchos sentidos mejor materialmente hablando, aunque no es mejor moralmente ni mucho menos, sino todo lo contrario, pero vivimos mejor, se dice, que nunca antes. Hay muchos movimientos sociales en busca de esa prosperidad. Y la gente, cuando llega a los lugares que consideran prósperos, están siempre tentados a olvidarse de todo lo demás, de lo espiritual, de lo sano, y dejarse arrastrar por esa sociedad de consumo, por esa sociedad de la opulencia. Por el amor de Dios, despertemos. Estamos en momentos muy serios de grave emergencia. Por eso quiero haceros esta reflexión. Júntate con tu familia, reúnelos, habla de estas cosas. Si no están dispuestos, ponte de acuerdo con los que sí lo estén y quizá incluso trabaja para el resto de la familia. ¿Cómo? Preparándote para esas emergencias. Prepárate con todo lo que tiene que ver para tu sustento, desde el agua, el alimento y todo lo demás. Prepárate también para tener vías de salida, vías de escape, para poder evitar imposiciones negativas que no te gustaría que te hicieran. En fin, todo lo que con la excusa de la seguridad nacional, todas esas grandes palabras que se utilizan, con la excusa de tantas cosas, de tu bien. Este es otro de los eslóganes favoritos, por el bien común. Bueno, pues por el bien común en la humanidad se han cometido terribles atrocidades. Se han quemado ciudades como Roma en los tiempos de Nerón. Se han hecho auténticos tragedias. Han venido auténticas maldades y tragedias, repito, siempre con la excusa de que es lo mejor, Como hizo la expansión del comunismo, que como lo mejor era la imposición de esa doctrina, pues no les importó masacrar a muchísima gente. En fin, eso ha pasado en muchos momentos de la triste historia de la humanidad y volverá a pasar. Y estamos acercándonos a ese precipicio. Por tanto, quiero dejarte esta reflexión. No te quedes pasivo, no te conformes, actívate espiritualmente, actívate moralmente, actívate físicamente, actívate en todos los órdenes, sé precavido, prevé para los tuyos, provee ahora mientras tengas tiempo y haz los planes que tengas que hacer. Si tu familia no te sigue, ponte en contacto con otros que estén en tu misma sintonía. Ser capaces de, con generosidad, con humildad, trabajar juntos. Es una causa excelente, que es la supervivencia del género humano, la supervivencia de la raza humana, que realmente está en peligro. Entonces, tenerlo en cuenta. Busca a Dios. Busca la paz y síguela, nos dice el Salmo 34. Espera en el Señor, confía en Él y Él hará. Entrégale tus caminos, camina con Él. ¿Sabes? Si estamos en sintonía con Dios, entonces desde la paz podremos esperar milagros, milagros de provisión, milagros de protección, auténticos milagros. En fin, os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.